Parece un escape de película, pero sucedió en la prisión del condado de Chester en el este de Pensilvania. Este peligroso asesino se encuentra como no habido y las autoridades han encendido las alertas para que si alguien lo reconoce o se lo llegara a cruzar en la calle, llame a la policía inmediatamente y evite acercarse, pues podría tener un fatal final. Tras casi 2 semanas de búsqueda, el peligroso reo fugitivo Danilo Souza Cavalcante fue finalmente capturado el miércoles 13 de septiembre de este año. Inmediatamente después de su fuga, las autoridades instaron a los residentes a que mantuvieran sus casas y vehículos cerrados con llave. Danilo había escapado del patio de la cárcel del condado de Chester en Pensilvania, Estados Unidos. Solo 2 semanas antes, había sido sentenciado a cadena perpetua por el asesinato a sangre fría de su exnovia, Débora Evangelista Brandao. Pero, ¿quién es Danilo Cavalcante? ¿Y cómo había logrado escapar de la prisión? Danilo Souza Cavalcante nació el 3 de julio de 1989 en Maranhão, Brasil. Habla portugués, español y algo de inglés. Danilo creció en la pobreza en un estado norte del país, trabajando como jornalero y peón en su juventud. Pasó un tiempo en los bosques, viviendo de la tierra. La reciente fuga fue una gran noticia en su natal Brasil, donde los fiscales del estado de Tocantins dicen que está acusado de doble homicidio agravado por el asesinato en 2017 de Walter Júnior Moreira dos Reis en el municipio de Figueirópolis. Se presume que el asesinato se debió a una deuda que la víctima tenía en relación con la reparación de un vehículo. De acuerdo con reportes de la BBC, Danilo le disparó 6 veces antes de robarle su teléfono celular. Se presume que después del asesinato huyó a Puerto Rico, en donde obtuvo documentos falsos para entrar ilegalmente al noreste de Estados Unidos. En 2019 conoció a Débora Evangelista Brandao, quien tenía 33 años y también era originaria de Brasil. A través de la plataforma Facebook se logra ver que Débora era una madre trabajadora que se ganaba la vida colocando pestañas entre otros trabajos estéticos que desempeñaba. A través de publicaciones en cada oportunidad que tenía, presumía a sus 2 grandes amores, una niña de 7 años y un niño de 4 años. Eventualmente Débora y sus 2 hijos se mudaron con Danilo. Se sabe que su relación duró aproximadamente 2 años. Durante ese tiempo, según documentos oficiales, Danilo fue violento y abusivo con Débora. En junio de 2020, después de una discusión en su apartamento, Danilo mordió a Débora en el labio con tanta fuerza que la hizo sangrar y la corrió a ella y a sus 2 hijos de la casa. Los 3 se escondieron en el apartamento de un vecino hasta que llegó la policía. Después de la agresión, se giró una orden de arresto por agresión simple contra Danilo. Él había prometido a través de su hermana entregarse, pero nunca lo hizo. En diciembre de 2020, Danilo volvió a Débora, persiguiéndola con un cuchillo. Como resultado, ella solicitó una orden de protección temporal contra abuso en su contra, pero caducó en marzo de 2021, cuando no se presentó a la audiencia. Danilo se mantuvo en contacto con Débora, incluso después de la orden, enviándole mensajes acosadores de texto con frecuencia. Finalmente, Débora le dijo que la dejara en paz y amenazó con contarle a la policía sobre su orden judicial activa en Brasil si no lo hacía. El 18 de abril de 2021, Danilo se trasladó desde su hogar en King of Prussia, armado con un cuchillo, hasta la residencia de Débora, en el municipio de Schuylkill. Ese día la familia se encontraba afuera de la casa, en la cuadra 300 de Bowling Road, cuando Danilo detuvo su auto. Se bajó y comenzó a discutir con Débora. En algún momento de la discusión, Danilo jaló a Débora del cabello y la arrojó al suelo. Posteriormente, comenzó a apuñalarla repetidamente con un cuchillo de cocina que había traído de su casa, mientras su hija le gritaba que se detuviera y le arrojaba una piedra. En total, la apuñaló 38 veces en el abdomen, pecho y garganta. Débora falleció de forma trágica mientras observaba a sus hijos. Lamentablemente, antes de que arribara la policía, Danilo lograría escapar del lugar. Scahill, un amigo y superintendente de construcción de Phoenixville, dijo que tomó la ropa ensangrentada que llevaba Danilo durante el ataque y
y se deshizo de ella en un sitio en el que se encontraba trabajando en Filadelfia. Scahill declararía después que lo hizo porque tenía miedo y quería ayudar a su amigo, a pesar de saber que Deborah había sido asesinada. Tanto Scahill como Lima, otro amigo de Danilo, quien también lo ayudó a evadir las autoridades, testificaron durante el juicio a cambio de inmunidad. El juicio se llevó a cabo el 16 de agosto ante el juez Patrick Carmody. Solo 3 días después, el jurado emitiría su veredicto. Durante el juicio, los fiscales declararían que había una orden de arresto activa contra Danilo por un asesinato en su país de origen, Brasil, y sugirieron que había asesinado a Deborah para impedir que ella le dijera a la policía que lo buscaban los funcionarios brasileños que investigaban el crimen. Danilo intentaría alegar defensa propia, afirmando que Deborah lo atacó con un cuchillo. Sin embargo, el jurado rechazó su defensa y lo declaró culpable de asesinato premeditado. Lo único que hizo después de que el juez del caso le instó a pensar en la familia de Deborah fue ofrecer una breve disculpa. Danilo no mostró ningún remordimiento e incluso sonrió cuando se anunció el veredicto, lo que llevó a su sentencia de cadena perpetua el 22 de agosto de 2023. Durante la sentencia, el juez Carmody señaló que él había traumatizado a la pequeña hija de Deborah, quien presenció el asesinato de su madre 2 veces, una cuando ocurrió el apuñalamiento y otra cuando la obligaron a testificar sobre lo que vio esa terrible noche. Fue una decisión egoísta y cobarde. Pensaste en ti mismo y no pensaste en los niños, declaró el juez Carmody. Usando las palabras portuguesas homem pequeno, el juez finalizó declarando que su decisión fue la de un hombre pequeño. Después de la sentencia, Danilo estaba detenido en la cárcel del condado de Chester en Pocopson Township, Pensilvania, mientras esperaba su traslado a una institución estatal. Se pretendía estuviera en el centro durante 30 días para que pudiera hablar con sus abogados sobre si presentaría una apelación a su condena antes de ser transferido al sistema penitenciario estatal. Sin embargo, el jueves 31 de agosto a las 8:50 de la mañana, Danilo llevaría a cabo su plan de escape, consiguiendo primero pasar desapercibido antes de iniciar su escalada del muro de la prisión. Superada esta primera fase, Danilo logró abrirse camino entre el alambre de espino para finalmente cruzar un tejado de manera veloz y tras superar varias vallas más, desaparecer de la prisión. La ausencia de Danilo se notaría poco antes de las 10 de la mañana, más de una hora después de haber escapado. Tan pronto como vieron que Danilo había desaparecido, la administración de la prisión cerró las instalaciones y notificó a las autoridades. Las autoridades recibieron su primera oportunidad de un informante que informó haber visto a Danilo caminando por un camino cerca de la prisión, casi al mismo tiempo que las autoridades penitenciarias notaran su desaparición. Esta sería la primera de varias veces que evitaría ser capturado por la policía. La notificación de la fuga se comunicó a través de una rueda de prensa el jueves por la mañana a todos los residentes dentro de un radio de 6 millas de la prisión, ubicada justo al sur de Westchester, cerca de Longwood Gardens y el condado de Pocopson Home. La policía estatal rápido distribuyó la fotografía policial de Danilo a través de las redes sociales. Tras su fuga, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad de unos 35 kilómetros cuadrados, con carreteras cortadas y centenares de agentes patrullando la zona. Incluso varios helicópteros realizaban labores de rastreo en las vías ferroviarias y túneles alrededor del perímetro. Se cree que el viernes por la noche, Danilo irrumpió en la cocina de un residente alrededor de las 11:45 de la noche. Desde entonces, Danilo fue visto al menos otras 3 veces dentro de un radio de 2 millas del municipio de Pocopson, y la policía local respondió a más de 100 pistas de los residentes. Durante una conferencia de prensa el sábado 2 de septiembre, la fiscal de distrito del condado de Chester, Deb Ryan, misma que había conseguido su sentencia en menos de 20 minutos, advirtió a los vecinos que no salieran de sus casas. Estamos solicitando que los residentes en el área del municipio de Pocopson permanezcan adentro, cierren sus puertas, cierren sus autos. Todavía se le considera un individuo extremadamente peligroso. No creemos que se haya alejado más de 1 o 2 millas de la prisión, declaró la fiscal. Las complicaciones del caso llevaron a formar un operativo de medio millar de agentes procedentes de la Policía Estatal de Pensilvania, el FBI, la Oficina de Alcohol,
tabaco, armas de fuego y explosivos, y los US Marshals. El lunes 4 de septiembre, una cámara de seguridad detectó al fugitivo 2 días después por la noche en Longwood Gardens, un paraíso botánico ubicado a varios kilómetros de la prisión del condado de Chester, que pronto se convertiría en el punto focal de la búsqueda. El fugitivo fue captado por la cámara 2 veces, inicialmente viajando hacia el norte y luego aproximadamente 1 hora más tarde caminando hacia el sur. Para este punto, Danilo ya había adquirido muchos artículos, incluido una mochila, una bolsa de lona y una sudadera con capucha. Después de casi una semana de búsqueda, los nervios estaban a flor de piel. Los vecinos sabían que un preso por asesinato andaba suelto, pero las autoridades aún no les habían dicho cómo había escapado de la prisión. El 6 de septiembre, las autoridades locales se pararon frente a una serie de cámaras de noticias y compartieron los detalles de la fuga, convirtiendo la persecución que ya había irritado a la comunidad local en un espectáculo nacional. En el video compartido por la policía se puede apreciar a Danilo apoyar sus manos y pies en 2 paredes separadas por pocos metros para después avanzar en posición horizontal. Su modus operandi fue bautizado como el paso del cangrejo. El director interino de la prisión afirmó durante la conferencia de prensa que el oficial en la torre de vigilancia no observó ni informó la fuga. El guardia, quien cumplía 18 años de servicio en la prisión, sería despedido pocos días después. En Brasil, rápidamente se convirtió en un héroe. Los videos compartidos en la red social TikTok obtuvieron millones de visitas. En toda la región, proliferaron memes con figuras que caminaban como cangrejos o imágenes de la fuga de Danilo. En una entrevista otorgada el 7 de septiembre a la cadena CNN, la hermana de Débora, Sara Brandao, dijo que la relación de Danilo y su hermana comenzó positivamente porque él era un buen vecino y parecía amable, pero acabaría poniéndose violentamente celoso y amenazando a Débora constantemente. Según Sara, Débora dijo que Danilo se convertía en una persona diferente cuando bebía y amenazaba con hacerle lo peor si Débora alguna vez lo engañaba. Después de la fuga, a Sara le preocupaba que Danilo fuera tras ella, quien vive en el condado de Chester y ahora cuida de sus sobrinos además de su propia hija. Unos días después, el 9 de septiembre, la frustración de la policía aumentó cuando se dieron cuenta de que Danilo había escapado de su perímetro otra vez. El fugitivo, alguna vez barbudo, fue visto bien afeitado, vestido con una gorra de béisbol de visera oscura y una sudadera con capucha verde en fotografías publicadas por las autoridades. Ese día había robado una camioneta de una granja lechera y había conducido hasta las casas de antiguos compañeros de trabajo, pero ninguno estaba en casa cuando llegó, según el teniente coronel George Vivens de la Policía Estatal. Uno de los conocidos habló con Danilo a través de la cámara del timbre ring y el otro llamó a la policía después de enterarse de que otro residente lo había descubierto. El 10 de septiembre, alrededor de las 10:40 de la mañana, la policía descubriría la camioneta robada en un campo detrás de un granero en East Nant Mill Township, un poco al oeste de los avistamientos de la noche anterior. Se presume que Danilo la abandonó ahí después de quedarse sin gasolina. El lunes 11 de septiembre, un residente del condado de Chester informó que un hombre hispano sin camisa entró en su garaje y robó un rifle calibre 22 y 10 cartuchos de munición. Según los informes policiales, el residente sacó una pistola y disparó contra Danilo mientras huía con el rifle, pero lamentablemente el residente no lograría detenerlo. Las autoridades ahora sabían que estaba armado. La urgencia de llevarlo ante la justicia se intensificaba. Las probabilidades de que esto terminara pacíficamente disminuían día con día. Al día siguiente, la recompensa por información que condujera al arresto de Danilo aumentaría de $10,000 a $25,000. Finalmente, tras 14 días de fuga, una alarma antirrobo alertó a los investigadores poco después de la medianoche. Alrededor de la 1 a.m. del miércoles 13 de septiembre, un avión de la DEA equipado con imágenes térmicas captó la huella térmica de una figura en movimiento. Las imágenes térmicas funcionan captando el color que emiten los cuerpos y luego convierten esa radiación en luz visible. La figura no parecía ser un ciervo, zorro o algún otro animal. Parecía una persona. En el video borroso de 17 segundos compartido por la DEA, se aprecia cómo una mancha blanca se mueve a través de una zona boscosa.
Finalmente lo tenían. Sin embargo, esa noche había una gran tormenta, lo que obligó al avión a abandonar el área. Los equipos de búsqueda se quedaron quietos e intentaron asegurar un perímetro alrededor de donde había estado la señal de calor, con el fin de evitar que Danilo escapara una vez más. Horas después, alrededor de las 4 de la mañana, el avión regresó junto con un equipo táctico de más de 20 miembros. Para las 8 de la mañana, el clima había mejorado y los oficiales comenzaron a acercarse sigilosamente a Danilo, quien al mismo tiempo intentaba alejarse arrastrándose entre la espesa maleza con el rifle robado. Ante su resistencia para entregarse ante las autoridades, el equipo de aduanas y patrulla liberó a su perro de búsqueda, un pastor belga malinois llamado Yoda, de 4 años, para aprenderlo. El perro inmediatamente lo sometió tras un forcejeo, dejando a Danilo con una pequeña herida sangrante en su cabeza. Tras ser capturado, más de 2 docenas de agentes vestidos con uniforme militar rodearon a Danilo esposado en un estacionamiento para tomarse una fotografía de triunfo ante su captura. El exfugitivo fue fotografiado desalineado, con el rostro ensangrentado, vistiendo una sudadera sucia con capucha de los Philadelphia Eagles. Horas más tarde, dentro de un cuartel de la Policía Estatal de Pensilvania, el ciudadano brasileño se encontraba hablando en portugués a través de un intérprete, revelando ante los investigadores su plan de apoderarse de un automóvil por la fuerza utilizando el rifle robado. Dijo que no comió durante los primeros 3 días después de escapar, sobrevivió con el agua de un arroyo y luego finalmente robó sandías de una granja que encontró en su camino. Aprovechando el difícil terreno a su favor, Danilo permanecía quieto durante el día y solo se movía de noche, ocultándose en el follaje espeso. Dijo que cubrió sus heces con hojas en un esfuerzo por ocultar sus huellas de los cientos de agentes federales, estatales y locales que lo buscaban. También declaró que los equipos de búsqueda se acercaron a unos pocos metros de él en 3 ocasiones distintas. Danilo dijo a los investigadores, escuchó el mensaje de su madre transmitido desde un helicóptero, instándolo a rendirse. Sabía que tenía que pagar por lo que había hecho. Sin embargo, no estaba dispuesto a pagar con mi vida, dijo Danilo. Ese mismo día, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo en una rueda de prensa que Danilo había sido aprehendido sin que se disparara un tiro y felicitó a los equipos de búsqueda por haber capturado al fugitivo. La fiscal Ryan declaró que una de las primeras llamadas realizadas después de la captura fue a la familia de Deborah. Por ahora, se sabe que Danilo ha sido trasladado a una prisión de máxima seguridad en el condado de Montgomery, Pensilvania, en donde servirá su sentencia de cadena perpetua. Y ahí lo tienen, queridos espectadores, la aterradora historia de Danilo Souza Cavalcante, el peligroso fugitivo que aterrorizó a una comunidad, pero que finalmente fue derrotado por la perseverancia y dedicación de las autoridades. Es una historia que nos recuerda que la justicia, por difícil que sea, siempre prevalecerá. Lo más importante de esta historia es el bienestar de los hijos de Deborah. Es difícil para nosotros comprender el dolor inimaginable por lo que sus hijos atraviesan ahora. Imaginar el trauma de ese fatídico día, presenciar la vida de su propia madre extinguida ante sus ojos, es algo por lo que ningún niño debería pasar jamás. Aunque Danilo ha sido capturado, los niños viven a diario el trauma de aquel espantoso día. Si deseas apoyarlos, dejaré la página oficial de GoFundMe aprobada por Sara Brandao, la tía y cuidadora de los niños, en la descripción de este video. Recordemos, no se trata solo de hacer justicia, sino también de amor, compasión y justicia para las almas inocentes que quedan atrás. Pero me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿Crees que haya más gente involucrada en la fuga de Danilo o consideras que actuó solo? ¿Consideras que las autoridades hicieron lo suficiente ante su captura o crees pudieron haberlo capturado antes y haberse esforzado más? Sin más que decir, espero que les haya resultado tan interesante como a mí este caso. Si el video les ha parecido informativo, recuerden dejar un me gusta y suscribirse si no lo están ya. Pero sobre todo, manténganse bien, cuídense mucho y los veré en el próximo video.